Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos otra semana más, otro miércoles a Value School. En este caso ya estamos apurando el mes de marzo y eso significa en Value School siempre que apuramos el mes que dedicamos a la escuela austríaca. Por aquí ha pasado Hayek, por aquí ha pasado, Hayek, no Hayek sino José Carlos Rodríguez, hablando sobre Hayek. También tuvimos a Mauricio Ríos García hace 2 semanas, que ya está el vídeo fundiendo estadísticas en el canal de YouTube, hablándonos de cómo se conecta la teoría del ciclo económico con el value investing, un vídeo de 1 hora y media, una masterclass genial. Y hoy vamos a hablar de Mises con expertos a los que presentaré dentro de un momentito, porque antes quiero deciros que tenemos ya el número 3 de nuestra biblioteca del inversor, en este mes dedicado a Daniel Tello, un gran amigo de la casa, al que muchos conoceréis porque es activo en redes sociales, tiene también un podcast, toda la información está aquí. Y Dani nos recomienda sus libros favoritos por categorías. Él es un inversor en crédito, en renta fija, también en acciones, los que conozcáis su fondo lo sabréis ya, y tiene unas recomendaciones, no muy trilladas, desde luego, es bastante sorprendente, os va a gustar. Está ya disponible el PDF para descarga desde el Twitter de Value School y esto siempre es gratuito para todos vosotros. Aquí estamos para diseminar conocimiento. Bien, dicho eso, también quiero decir que estamos muy agradecidos al Colegio Berganza, que nos está volviendo a invitar a hacer talleres con sus niños, ¿de acuerdo? Estamos encantados, nos han invitado a una serie de 4 o 5 talleres que se están impartiendo ya en presencial de educación financiera y animo a todos los oyentes que quieran a ponerse en contacto con Value School para que vayamos a los coles de sus niños. O bueno, si no se puede ir presencialmente, que es comprensible, hacerlo por internet o de forma telemática. Estamos ya encantados de volver a retomar el proyecto Value Kids. Y con todo esto voy a pasar a presentar a los ponentes de hoy, con los que voy a conversar. Ambos son economistas, y son amigos de la casa. A María Blanco la conocéis porque la habéis visto en más charlas de Value School. A Adrián le conocéis porque hicimos una charla sobre su obra, una de sus obras. Voy a presentar a María para quien no la conozca. Es doctora María Blanco, doctora en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid y profesora de Economía en la Universidad CEU San Pablo, también de la misma ciudad. Colabora con organizaciones latinoamericanas como la Fundación para el Progreso y Caminos de la Libertad y europeas como el Instituto Bruno Leoni de Italia. Es autora de Las tribus liberales y de Afrodita desenmascarada y se puede seguir su actividad, es muy activa en redes sociales desde su cuenta de Twitter, donde el nick es @godivaciones. María Blanco, amiga, bienvenida de nuevo a tu casa que es Value School. Muchas gracias. Y el 20 de enero salió Hacienda Somos Todos, cariño, no te olvides. También que presentamos conjuntamente, es un libro que escribiste con Carlos Rodríguez y con Luis Daniel Ávila. Efectivamente, Luis Daniel Ávila. Y el vídeo de la presentación está en el canal de la Fundación Rafael del Pino. Una presentación muy amena de un libro interesantísimo. Y Adrián Rabier es director de la Maestría en Economía y Ciencias Políticas de ESEAD. Licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires, máster en Economía y Administración de Empresas en SAD y doctor en Economía por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Autor, entre otros libros, de la trilogía La Escuela Austríaca desde adentro, publicada por Unión Editorial. Adrián, ¿qué tal estás? Bienvenido a Value School, es un placer. Muy bien, muy contento de recibir esta invitación, así que agradecido y especialmente por el tema que vamos a tocar. Por supuesto. Quiero decir a los amigos que ya los que nos conocen sabrán que María estuvo en ocasiones hablando de escuela austríaca. Están los vídeos en el canal, hicimos por lo menos 2 o 3 y uno de ellos dedicado a la trilogía que escribiste, Adrián, donde hablábamos de los autores a los que entrevistabas y me da mucho gusto tenerte ya por fin en la casa porque los que te conocían de oídas ahora te van a conocer aquí presencialmente de esta manera. Bueno, vamos a entrar en el tema de la sesión, que es Ludwig von Mises y la acción humana. No quiero tampoco lanzar unas preguntas a ninguno en concreto, los dos sois expertos en la materia, conocéis a Mises y su obra sobradamente y el contexto en que la desarrolló. La primera sería quizá empezar a hablar justamente de eso, el momento histórico en el que nace Ludwig von Mises. Estamos hablando del año 1881, Imperio Austrohúngaro, Europa. ¿Qué estaba pasando en aquella época, María o Adrián, que hace de ese punto, Viena, Austria, Alemania, un lugar importante donde están pasando cosas? Pues, con permiso de Adrián, el tema es muy interesante porque fíjate que el imperio germánico, el Segundo Reich, se había unificado en 1871. Hasta entonces había un montón, pues más de casi 50 estados que eran principados o condados pequeños
que estaban muy dispersos y a partir de que los estados prusianos empiezan a unificarse muy al principio, o sea, nada más acabar las guerras napoleónicas, empiezan a crear una zona de libre comercio más o menos entre ellos, ¿no? Y empieza a crearse un mercado interior dentro de estos estados prusianos, que empieza a extenderse, para los años 1860 o así, abarcaba bastante zona. Lo divertido es que la unión aduanera, el Zollverein, que se conocerá cuando abarca pues, prácticamente todos, no todos, pero prácticamente todos los estados o los condados, los principados alemanes, ¿no? Los Länder que se llaman hoy, la unión aduanera, la unión económica vino antes que la unión política. La unión política llega en 1871, todo se deshace después de la Primera Guerra Mundial, por supuesto, y por el otro lado, por el lado del Imperio Austrohúngaro, eran los potentes, eran los fuertes. El Imperio Austrohúngaro surge con el pacto en 1867, abarca muchas zonas. Pues quien hayan visto las películas de Sisi Emperatriz y conozcan esa historia, bueno, pues era el emperador José de Austria y digamos que la reina Isabel, o sea, Sisi, la emperatriz Isabel, era, digamos que pertenecía al hermano pobre, que era Hungría, ¿no? Y realmente era así, o sea, la zona austríaca eran los estados más fuertes y a esa zona pertenecía Galicia, que para un español decir Galicia o probablemente para un argentino decir Galicia tiene unas connotaciones diferentes, ¿no? Esa región era una zona que abarcaba lo que hoy en día son diferentes países. Por ejemplo, Menger nació en un pueblito de Galicia que estaba en Polonia, lo que hoy en día sería Polonia. Mises nace en otro pueblecito, bueno, una ciudad, en una ciudad mucho más consolidada que se llama, lo tengo que mirar, Lemberg de esa zona de Galicia, que después fue la Unión Soviética y hoy en día es Rusia, ¿no? Y en esa década de los 80, digamos que Alemania, o lo que entonces era el Imperio Alemán, estaba empezando a crecer, llevaban ya 2 décadas de unificación de mercados y están empezando a desarrollarse como potencia. Eso por el lado, digamos, político-económico. Pero por el lado universitario, las universidades austríacas del Imperio Austrohúngaro nunca habían tenido una solidez, la solidez que sí tenían las universidades alemanas, ¿no? Entonces, las universidades alemanas tenían muchísima más potencia, muchísimo más prestigio que las universidades austríacas o del Imperio Austrohúngaro. Igual que sucede con el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro acaba con la Primera Guerra Mundial, que todos sabemos que después de la Paz de Versalles, digamos que hay una reestructuración ahí un poco extraña de los países, de la distribución política de los estados europeos. Muy bien. Adrián, en este panorama que nos Sí. está dibujando María, me gustaría preguntarte por las corrientes de pensamiento económico que en este momento del que estamos hablando imperaban o competían, que se enseñaban, digamos, en aquella época. Bueno, exacto. A ver, primero está esta cuestión que mencionaba María sobre la cuestión histórica, ¿no? Y ahí hay un libro que quería mencionar, que es el de 1919 de Mises, un libro que nunca se menciona. Vamos de la teoría del dinero y el crédito al socialismo, y ahí en el medio escribe un libro que es Nación, Estado y Economía, que es un libro de historia sobre el Imperio Austrohúngaro, con referencias a cuestiones históricas que son muy relevantes, algunas de las cuales mencionaba María recién. Bueno, mencionar ese libro porque si no creo que se va a volver a perder. Muy bien. Sobre la corriente de pensamiento, bueno, está claro que en la Universidad de Viena florecen ideas, ¿no? Y así como surgió la escuela austríaca y va tomando cuerpo, también florece el psicoanálisis de Freud y digamos, es un ambiente estimulante para muchas personas en el desarrollo de nuevas ideas. Pero en concreto en economía, veníamos por supuesto de la economía clásica, que Mises dominaba muy bien. A mí me gusta siempre recordar que si bien Rothbard hace una crítica, un cuestionamiento a Adam Smith, Mises no lo hace. Para Mises, Adam Smith fue un autor grandioso. Entonces siempre recuerdo que los escoceses para Hayek, o en concreto Adam Smith para Mises,
son autores de suma importancia. Entonces, ahí hay que decir que veníamos de un proceso donde la economía clásica, basada en la teoría del valor-trabajo, tenía una parte de economía que estaba bien y una parte de economía que estaba mal. Digamos, Menger claramente viene a cuestionar la teoría del valor-trabajo, a crear este concepto de utilidad marginal, generando la revolución marginal, que tiene una importancia enorme para el pensamiento de Mises, y a partir de entonces hay una reconstrucción de ese pensamiento clásico marginalista. Esa combinación es un poco lo que se empieza a reconstruir, donde Jevons, Walras lo hacen por ahí en términos más matemáticos, Mises o Menger, von Baber, un poco von Wieser, un poco Schumpeter, que yo creo que hay un primer Schumpeter ahí del que podríamos hablar como un primer austríaco, que después tiene otras corrientes de influencia que lo llevan para otro lado. Pero bueno, ahí se da un desarrollo paralelo a esa economía matemática que es, digamos, raíz del pensamiento de Mises y que lo va formando como un autor marginalista, pero en cierto sentido, a mí me gusta decir que Mises es un clásico. O sea, Mises continúa con un análisis multidisciplinar que se nota en sus distintos trabajos, eso viene de los clásicos, un análisis lógico-verbal, que también proviene desde los clásicos en adelante, y ahí se da un desarrollo que claramente está influenciado por ese contexto de ideas clásico-marginalista que lo antecede. Adrián, cuando te refieres a clásico, hablamos de pensadores como Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill. John Stuart Mill, Jean-Baptiste Say, entre muchos clásica, otros. La escuela clásica de economía. Claramente, la economía clásica, a ver, incluirá, yo digo, hay autores muy pesimistas y autores muy optimistas dentro de los clásicos. Los optimistas serían Adam Smith, John Stuart Mill o Jean-Baptiste Say. Los pesimistas serían David Ricardo, Malthus. Y Marx. Malthus, claramente. Vale. ¿No? Acabas de incluir a Marx dentro de la escuela clásica, ¿no? Claro, claro, porque para mí, al menos es lo que aprendí de mi maestro Juan Carlos Kachanowski, que era un gran conocedor de la historia del pensamiento económico, lo que hacía, digamos, lo que definía la economía clásica era la teoría del valor-trabajo. Y Marx, basándose en la teoría del valor-trabajo, construye toda su obra, ¿no? Claramente Mises rompe un poco tanto con la teoría del valor-trabajo y el cuestionamiento a Marx, que por supuesto pasa primero por Menger, von Baber y luego por él mismo. De acuerdo. Sin embargo, María, antes de terminar este tema, me gustaría preguntaros por la escuela histórica o historicista de economía de Alemania, donde, si no me equivoco y mis lecturas están bien encaminadas, ahí fue donde se formó Mises. De hecho, sus primeros trabajos los hace en esa rama de economía historicista, muy potente en las universidades alemanas. Sin embargo, después se rebela contra ello. Hay una lucha intelectual muy importante para demostrar que esa no es la forma, no es el método propio de la ciencia económica, no conduce a resultados científicos. ¿Nos podríais explicar cuál era el contenido de esta escuela, sus premisas fundamentales? Sí, a ver, la verdad es que la escuela austríaca, digamos que nace un poco por contraposición a la escuela histórica alemana, ¿no? Hay una anécdota y quería remarcar una cosa que lo que estabais comentando en el artículo de Mises, de Ludwig von Mises, The Historical Setting of the Austrian School of Economics, que es ya pues, posterior y tal. Él está contando pues justamente eso, ¿no? O sea, cómo se gestó la escuela austríaca y dice dos cosas que me llaman muchísimo la atención y que permiten, yo creo, que darse cuenta de por qué la escuela austríaca hoy es lo que es, ¿no? Una es que dice Mises que los austríacos eran genios que no germinan en medio de un entorno, ¿no? O sea, a veces pues se da un caldo de cultivo que hace que emerjan determinados genios y tal. Y él menciona, pues Mendel, Freud, pues no surgen porque hay un caldo de cultivo en las universidades, sino que son como versos sueltos, ¿no? Y realmente Menger, e incluso probablemente el propio Mises, siguiendo la estela de Menger, pues también es un verso suelto, ¿no? O sea, no es una casualidad
que sea parte de la heterodoxia, pues quienes estamos más en el ajo de la escuela austríaca, pues nos parece lo normal. Pero en los cursos de historia del pensamiento económico de las universidades en general, es una cosa muy marginal. Si acaso Hayek es que le dieron un Nobel, ¿no? Que si no, a lo mejor tampoco te miran un poco como bicho raro y tal, ¿no? Sigue sucediendo y como una cosa muy, muy marginal. Y eso es interesante también porque lo que sucedió con la escuela histórica es lo siguiente. Alemania estaba, como estaba diciendo antes al principio, estaba creciendo. Para los años 80, cuando escribe Menger, estamos en la obra más conocida, Principios de Economía Política es del 71, hacia los 80 y tal. En esa década, 70, 80, esas 2 décadas, lo que estaba sucediendo es que Alemania estaba afianzándose y había una pugna, había una lucha enorme entre la Alemania prusiana y Austria, o sea, del Imperio Austrohúngaro, Austria y Prusia, ¿no? Y había un enfrentamiento casi, yo diría, a lo mejor es exagerado decir cultural, pero sí que había ahí una confrontación, ¿no? La escuela histórica en Alemania procede, es muy curiosa, no me voy a extender mucho, pero hay que entender que surge a partir de Liszt, que es muy, muy anterior. Liszt era un tipo que era liberal liberal en el sentido que todos entendemos liberal, que se va a Estados Unidos, de hecho, porque le meten en la cárcel por meterse contra el Estado alemán, y sale y se va a Estados Unidos, y es en Estados Unidos, los años que está en Estados Unidos, cuando se convierte en un proteccionista de la industria. Y cuando vuelve a Alemania empieza a hablar del proteccionismo de la industria y a hablar de cómo la historia, el estudio de la historia nos marca la pauta. A partir de ahí se genera una cantera de 3 generaciones al menos, pues porque está Roscher, luego está el grupito de Schmoller, luego está Hildebrand y Nies y tal. Sí, se genera esta escuela histórica que tiene un cierto reflejo, pero muy diferente porque los británicos son muy suyos, en la escuela histórica inglesa, ¿no? Que Clive Leslie y toda esta gente. La escuela histórica alemana, lo que predica, que le choca tanto a Menger, es la ergodicidad de la historia. Es decir, si analizamos la historia podemos encontrar patrones, si recabamos los suficientes datos, podemos encontrar patrones que nos van a permitir predecir el comportamiento económico, ¿no? Y a lo que les lleva es a un materialismo absoluto, ¿no? Y al intervencionismo del Estado. Como podemos predecir, no tenemos más que mirar la historia para tomar determinadas medidas, ¿no? Y eso choca frontalmente con lo que está aprendiendo, con lo que Menger tenía en mente, que es más como los clásicos, un individualismo y una concepción atomística e individualista de la economía y de los agentes económicos, etcétera, ¿no? Que luego por otras razones le lleva a desmarcarse de los marginalistas matemáticos y a ir por otro camino él, ¿no? Pero eso es lo que le enfrenta, ¿no? El hecho de que la escuela histórica alemana, desde Roscher, Schmoller, Nies, etcétera, pues lo que pretenden es un análisis que suena muy marxista, ¿no? O sea, analizar la historia para poder sacar leyes y poder sacar sobre todo predicciones y prescripciones por parte del Estado. Y heredan este intervencionismo que proviene de Liszt. Muy bien. Adrián, acaba de explicar María la metodología, vamos a decir, cómo enfocaban la ciencia económica desde la escuela histórica alemana. Ha mencionado también María Balrás la idea de aplicar a la economía el método de las ciencias como la física, empezando pues, el trabajo de matemáticas. Esto da lugar a una guerra de métodos, el Methodenstreit. Mises es discípulo directo de von Bawerk, no de Menger, creo que no sé si se llegaron a conocer, imagino que a lo mejor sí, no sé, pero él tomó clases, fue su maestro, sí se conocieron, muy bien. Y Mises entra en esa batalla porque propone que un método concreto de la economía, el método a priorístico deductivo, a partir de axiomas que luego va a desarrollar en sus trabajos sobre praxeología. ¿Qué es lo que pretende Mises demostrar? ¿Por qué cree que los otros métodos no son los que corresponden a la ciencia de la economía y él plantea la praxeología como el método propio de la ciencia económica y también, bueno, luego lo desarrollamos?
Bien, bueno, primero en línea con lo que mencionaba María, claramente hay una contraposición entre el origen de la escuela austríaca y el historicismo alemán, especialmente con el pensamiento de Gustav Schmoller. Ahí lo que tenemos es un joven Menger que es prácticamente un irrespetuoso, que escribe un libro muy fuerte contra todo el pensamiento dominante de gente muy, muy conocida, muy prestigiosa. Y ese libro viene a romper un poco con esas tradiciones. Resumiendo un poco lo que decía María, el historicismo venía a decirnos, miren, la economía es buscar en la historia regularidades, ver qué aprendemos de eso y a partir de ahí formular políticas económicas en el sentido de, bueno, si esto funcionó en tal lugar, apliquémoslo aquí. Menger ahí tiene un mensaje clave que va a determinar toda la obra posterior de Mises, que es, la economía no puede ser solo historia. Creo que esa frase está en uno de los libros de Mises y creo que es determinante. La economía no puede ser solo historia, no puede ser solamente buscar regularidades. Tenemos que más bien buscar un desarrollo de una teoría a priori de la evidencia empírica, lógico-verbal, como decíamos antes, más allá de la matemática. Menger no la utilizó en sus libros y von Baberg y Mises tampoco. Pero yo creo que ahí, en ese libro de 1871, Menger empieza a construir este edificio de teoría económica de corte austríaco. Seguramente podremos detenernos en diferencias entre un Menger y un von Baberg, entre un von Baberg y un Mises, entre un Mises y un Hayek, hasta nuestro tiempo, porque claramente hay siempre diferencias y agregados valiosos, pero creo que Menger empieza a construir y a colocar los primeros ladrillos de la teoría del capital, de determinadas teorías sobre bienes económicos, de subjetividad, de marginalismo, todo lo cual, por supuesto que Mises toma. Ahora, de Menger a von Baberg hay ahí un primer paso importantísimo. Von Baberg escribe Capital e Interés en 3 tomos, de alguna manera tomando la posta de Menger y tratando de desarrollar un manual o un edificio de teoría económica abstracta, a priori de la evidencia empírica, lógico, que después sí se puede utilizar analizando el mundo real con esos anteojos que hoy llamaríamos austríacos. Ahora, ese trabajo de Menger von Baberg, con algún elemento de von Wieser también sobre la teoría de la imputación, son todas raíces que Mises toma y que empieza a elaborar ya en la teoría del dinero y el crédito, que no es un manual de todos los temas económicos, pero donde Mises sí empieza a desarrollar esa metodología que lo va a caracterizar en todos sus libros, trabaja desde lo que es el dinero, a lo que es el crédito, a lo que son los ciclos económicos, tocando temas como, bueno, la teoría del capital, claramente que absorbe de von Baberg, mezclándolo con la teoría del dinero y la inflación de David Ricardo, mezclándolo con la tasa natural de interés de Wicksell, que es un sueco que también resulta trascendental para el desarrollo teórico de Mises. Bueno, todo eso lo va llevando a que más tarde, mucho más tarde, después hablaremos, en la acción humana Mises pueda desarrollar la praxeología, completando un poco lo que empezó con Menger, siguió con von Baberg, inició el propio Mises en sus distintos libros, pero que finalmente sistematiza en la acción humana, de lo cual también hablaremos después sobre la praxeología. Este tema metodológico se vuelve central, porque Mises más tarde, recién en Teoría e Historia, en 1958, vuelve a trabajar temas metodológicos, vuelve a cuestionar el historicismo, toca temas de econometría, por ejemplo, cuestiona la econometría por las prácticas que en ese momento tenían, que hoy un poco se han corregido, pero que en ese momento eran fáciles de cuestionar por la manera de Mises de entender el mundo. Pero bueno, ahí se ve un hilo conductor en toda la obra de Mises con la praxeología y este método axiomático deductivo. Pero resumiendo, creo que el método axiomático deductivo es esto. Partimos de un axioma, que va a ser el concepto de acción humana. De ese concepto de acción humana, que es el punto de partida, que es esto de que toda persona cuando actúa intenta pasar de un estado menos satisfactorio a un estado más satisfactorio. Desde ese concepto empieza a deducir una serie de teoremas. A mí me gusta siempre recomendar un libro del doctor Gabriel Zanotti, doctor en filosofía y experto en epistemología de la escuela austríaca, que tiene un libro que se llama La economía de la acción humana, y él deduce, siguiendo a Mises, pero de manera más concreta o más específica con un libro metodológico, deduce 24 teoremas directamente del concepto de acción humana. Y de esos teoremas deduce leyes, y ahí aparece la ley de utilidad marginal, la ley de rendimientos decrecientes, la ley de preferencia temporal.
y cada uno de esos elementos nos lleva a la ley de oferta, a la ley de demanda, a la ley de precios, a la ley, bueno, sucesivamente, ¿no? La determinación de los precios de los factores de la producción, la teoría del capital, y va conectando, digamos, en un edificio que es extraordinario, porque cuando uno comprende de manera lógica todo este cuerpo de conocimientos que hace a la manera en que un austríaco, o Mises en particular, entiende la teoría económica, primero que integra todos los conceptos. Siempre, esto nos pasa mucho a quienes estudiamos en otras universidades con profesores que tenían distintas influencias y salimos de la carrera con la cabeza digamos, dispersa en conocimientos. Leer un tratado como el de Mises te ordena el sistema de ideas, te conecta la micro con la macro, con las finanzas públicas, con la teoría monetaria, con el crecimiento económico, con el desarrollo económico, y todo empieza a tener sentido. Entonces, yo creo que eso es al menos a mí lo que me hizo convertirme en un gran seguidor del pensamiento de Mises, porque creo que es lo que me ordenó como estudiante, que sigo siendo, por supuesto, para tratar de entender la manera en que después ese conjunto de conocimientos aplicados sobre la realidad me permite entender el mundo de una manera determinada. Muy bien, no me gustaría que la audiencia pensase que Mises era solo un académico que se dedicaba a investigar o a teorizar, todo lo contrario, era un economista. Dicen que el economista quizá oficial, porque trabajaba en la Cámara de Comercio de Viena, más prominente del momento, y tiene artículos, tiene informes que él bueno, escribía con su equipo para el gobierno del momento, recomendando políticas pues, para evitar, por ejemplo, la inflación que en los años 20 estaba asolando la economía alemana. Es decir, era un hombre, un economista profesional de su tiempo que, como lo que se podría decir un profesor asociado sin salario, Privatdozent, le llamaban en alemán, daba clases en la universidad, no era un profesor universitario, pero sí le permitían enseñar y, muy importante, tenía unas reuniones en forma de seminario. Ese primer seminario de Mises en Viena ya marca la tendencia de los que van a venir después. ¿Cómo era ese seminario? ¿Quién asistía? ¿Qué influencia tenía? Porque hablábamos, de nuevo, un economista profesional que se reúne con un grupo donde están mentes muy brillantes. Pues fíjate, voy a utilizar tu pregunta para hacer un comentario que se refiere a lo último que ha comentado, a lo que estaba comentando Adrián, y a una pregunta que has hecho tú, que no sabías si Mises llegó a conocer a Menger. Sí, y de hecho, cuando Mises le cuenta que tiene este seminario, el comentario, ya Menger era muy mayor ya, el comentario de Menger es, vaya por Dios, o sea, se sorprende mucho, dice, cuando yo tenía su edad, en las universidades en Viena no nos preocupábamos de esas cosas, o sea, nadie se preocupaba de esas cosas. Y es por una razón que creo que es importante para entender la reacción, sobre todo de Mises, más que de Böhm-Bawerk y Visser, y entender eso, por qué Mises tenía esta intención de crear este seminario que procedía o que de alguna manera era herencia del de Böhm-Bawerk, por qué Böhm-Bawerk tenía un seminario a su vez, etcétera, ¿no? Cuando este jovencito osado del que hablaba Adrián Menger desafía la brava escuela histórica alemana que procedía bueno, que estaba ahí instaurada, etcétera, y lo desafía además con algo que no es menor, sino que está en el alma de la escuela histórica alemana. Entonces Schmoller se enfada tanto y le parece tan tremendo y tan que utiliza su influencia para empezar a hablar de la escuela austríaca de economía en tono despectivo. Es el primero, Schmoller, el que despectivamente habla de los economistas austríacos de manera despectiva y les minusvalora tanto y habla tan mal de ellos que las universidades alemanas terminan prohibiendo que haya economistas austríacos enseñando, ¿no? Böhm-Bawerk y Visser estudian con Nies, el sucesor de Schmoller. Es decir, saben exactamente de lo que están hablando y cuando vuelven de Alemania, aunque no han sido estudiantes directamente de Menger, crean, de alguna manera les parece, sí, por supuesto han leído y han estudiado a Menger y le conocen y tal, pero no tiene esa relación profesor-alumno y entonces sí que crean, tienen la necesidad de crear un grupo, sobre todo Böhm-Bawerk, y crear este seminario donde se reúnen estudiantes, donde no es una secta, sino que se debate. O sea, es una especie de un seminario universitario típico, ¿no? Donde no es una secta, no se difunde la verdad, pero sí se debate.
Mises hereda de alguna manera o decide crear este seminario porque realmente es la forma, a partir de ese Methodenstreit, el problema del método, digamos que Menger se afianza, aparecen de verdad esos economistas austríacos, se configuran como una escuela, tienen un cuerpo teórico, una metodología propia muy diferenciada, y quedan un poco relegados por el éxito que tiene el modelo neoclásico, o sea, no solamente de Walras. Jevons, el pobre, se ve oscurecido por la personalidad de Marshall y triunfa, porque claro, tiene más posibilidades, el empleo de las matemáticas, nada más lo que viste, utilizar las matemáticas, y sin embargo la metodología genético-causal de Menger, que es muchísimo más pues, exacta de alguna manera y más, es una lógica pura, permite hacer menos cosas, ¿no? y es como más complicada. Ten en cuenta que Böhm-Bawerk, por ejemplo, estuvo 15 años en ocupaciones políticas, es decir, 15 años le alejan mucho, y no, me refiero de la vida universitaria, y no le permiten configurarse como la gran figura. Visser es muy importante y de hecho Hayek le reclama, Maslow también le reclama como maestro, pero Mises al instaurar aunque solo fuera no fuera catedrático y fuera solo un profesor, al instaurar su seminario, al que solamente deja entrar doctores, o sea, que era ya un seminario de cierto nivel, digamos que se configura como el profesor o el representante en la academia, ¿no? Después de Visser, que era el que había heredado, digamos, no estaba en Viena Visser, pero sí era el representante o era el más conocido, ¿no? Y fue muy reclamado, a pesar de que pues, muchos puristas miseanos no reconocen a Visser por otras razones. Muy bien, Visser, maestro directo de Hayek, que conoce a Mises en esta época y pasa a trabajar con él en la Cámara de Comercio de Viena. Adrián, libros de esta época, y después vamos a hacer ya el salto al 1934, en que Mises ya va a Suiza. La época de Viena es muy fértil. Tenemos teoría del crédito, socialismo, crítica del intervencionismo, el libro Liberalismo también, y ya algún primer libro sobre problemas de epistemología de la ciencia económica, ¿verdad? Bueno, es muchísimo por hablar. A ver, primero quería hacer una mención de algo que nos estamos olvidando y creo que es clave en esto de la epistemología de Mises, que es el libro de 1883 de Menger, Claro. donde se reúnen todas las notas, las cartas, los artículos de Menger sobre cuestiones epistemológicas, donde hace referencia con más énfasis a todo el debate con el historicismo y donde va desarrollando el método a priorista. Por ahí es un libro que a veces se queda olvidado. Es tan importante su libro de 1871, Principios de Economía, que este otro libro a veces se queda al margen, ¿no? Sobre von Visser pasa algo parecido a lo de Schumpeter. Es un autor que tiene una serie de aportes importantes, como la teoría de la imputación, que logra romper un poco con la teoría del valor-trabajo, en el sentido de que no son los precios los que determinan no son los costos los que determinan los precios, sino que son los precios los que determinan los costos, y creo que es una teoría relevante. Pero después von Visser es como que tiene una obra que va por lejos de la escuela austríaca, por afuera, entonces lo excluyen. Algo parecido se podría decir también de Schumpeter, que es otro alumno que tiene Böhm-Bawerk, al igual que Mises, y bueno, Schumpeter, su primer libro de 1911, La teoría del desarrollo económico, La teoría del desenvolvimiento económico, creo que está traducido con los dos títulos, es un libro que habla de la innovación y del emprendedor y de un análisis dinámico, no estático a lo Walras, sino dinámico, y en ese sentido es un libro claramente austríaco y bueno, de enorme importancia. Incluso Israel Kirzner en algún momento señala lo importante de Schumpeter en esto. Ahora, ahí también habría que ver qué pasó entre Mises y Schumpeter, porque hay una relación determinada, ¿no? que habría que profundizar. En algún momento del doctorado en España, yo hice un artículo justamente para enfrentar al Mises con Schumpeter en todos los ámbitos de los temas que han trabajado, y bueno, resumí un poco ese trabajo. Pero volviendo a esta cuestión, aparece acá un momento en el cual Mises logra desarrollar un seminario privado, como decíamos, el Privat Seminar,
en ese seminario privado tiene importantes alumnos. Por ejemplo, Haberler, hoy uno lo relaciona más con la Escuela de Chicago, pero es una persona importante formándose ahí. El hijo de Karl Menger, que después termina siendo un matemático muy, muy importante. Hay autores de teoría de los juegos, hay un Hayek que se vuelve de enorme importancia. Y volviendo a la cuestión más empírica, es importante cómo aquí Mises le encarga a Hayek ser una especie de director de un instituto para el estudio de los ciclos económicos, que era su aporte de 1912, y es donde Hayek termina en los años 20 viajando a Estados Unidos, toma contacto con Hawtrey, luego vuelve, y digamos, cómo Mises, ese empirismo o ese análisis de coyuntura sobre temas importantes de la época, sobre el abandono del patronoro, sobre las consecuencias del ciclo económico que él empieza a ver que van a ocurrir, de alguna manera se lo transmite también a Hayek, Hayek lo absorbe y de hecho le está eternamente agradecido por todas esas recomendaciones. En este proceso empezamos a hablar también de esta etapa en la cual Mises escribe su libro Liberalismo de 1927. Para mí es un libro muy sencillo de leer, digamos, no es, hay libros más complejos de Mises. Este es donde él se presenta como un liberal clásico, pero no como un anarquista. Entonces, en la filosofía política, cuando uno ve un Rothbard anarquista y ve un Mises Hayek más liberales clásicos, es importante señalar que Mises no era un libertario en términos de anarquismo, era más bien un liberal clásico. Y en ese libro Liberalismo está muy bien expresado, lo mismo que en sus libros de 1944, Burocracia, y en el otro sobre la crítica del intervencionismo. Claramente Mises no es pro-Estado, es un liberal clásico que se preocupa por establecer límites al Leviatán y habla en favor del proceso de mercado y del emprendedor y la creatividad empresarial y un montón de cuestiones que después también profundiza Israel Kirzner, pero claramente es un liberal. Y yo creo ahí que es importante remarcar esto. Hay buenos textos de Gabriel Zanotti sobre la filosofía política de Mises por un lado y de Hayek por otro, remarcando estos temas que a mí me ayudaron a entender mejor esa mirada política que tenía Mises en la época, muy innovadora para su tiempo. Luego, ahí se da un proceso en el cual se dan las razones por las cuales la escuela austríaca, que estaba en una etapa de consolidación, la etapa de consolidación era una etapa donde la escuela austríaca estaba generando importantísimos debates con los teóricos de su tiempo. Entonces Mises se enfrenta al socialismo, Mises enfrenta a Irving Fisher en algún momento, Hayek enfrenta a Cambridge y en particular a Keynes, de nuevo, como un joven irrespetuoso que llega a Inglaterra a enfrentar al economista más importante del momento, al igual que Menger, por eso lo mencionaba antes. Bueno, ese proceso, ese momento, esas décadas del 20, del 30, muestran una escuela austriaca que para muchos era el mainstream económico del momento. Y ahí es donde se da este corte que mencionábamos, que de pasar la etapa de fundación inicial, de 1871 a 1912, con Menger y von Baber, pasamos a la etapa de consolidación de la escuela austríaca, en particular con los aportes de Mises y Hayek, y ahí entramos en una etapa de aislamiento, donde se dan una serie de factores fundamentales. En primer lugar, la economía se vuelve angloparlante. Domina Inglaterra, domina el idioma inglés. Claramente Mises era un autor que escribía y hablaba en alemán. Entonces eso, por supuesto que fue una barrera. Sus libros escritos en alemán quedan como afuera del momento. Todo ese mecanicismo matemático que va por ahí con Jevons, con Walras, de ahí Alfred Marshall, habrá que hablar de Cournot y toda la microeconomía convencional que nace en ese tiempo, claramente va muy lejos de la manera en que Mises y Hayek entienden la microeconomía, o sea, los procesos de mercado y demás. Entonces, también el no escribir en términos matemáticos dejaba a los austríacos afuera del esquema. Se da la cuestión de los nazis, que empiezan a atacar a los judíos, a perseguirlos, y Mises tiene que huir para que no lo maten, y termina en Ginebra, donde se establece. Después los judíos, los nazis lo persiguen incluso en Ginebra, entiendo que se fue por Barcelona, y de Barcelona tuvo que viajar a Nueva York, dejando todos sus escritos, todos sus textos perdidos, digamos, en Europa, y llega a Nueva York, ahora hablaremos de eso, como una persona ya más grande de edad. Pero lo interesante del caso ahí también, la anécdota es, volviendo a la cuestión de sus trabajos más de coyuntura,
es que Richard Eveling y su esposa encuentran en Europa, en un archivo, todos los trabajos de coyuntura económica de Mises, que de nuevo logran sacar esa idea de que Mises era un autor a priori científico, académico, que la realidad iba por otro lado, y nos muestra un autor que hacía análisis de política económica y evaluación de lo que estaba pasando en el contexto en el que él vivía, como un autor contemporáneo. Entonces ahí se dan una serie de factores que creo que son importantes para entender por qué la escuela austríaca, que estaba en ebullición y en un momento extraordinario, termina Mises perdiendo a sus alumnos en el seminario privado, que se tiene que dispersar. Hayek se va a Inglaterra, de ahí a Estados Unidos, Mises a Ginebra, de Ginebra a Estados Unidos, el resto de los integrantes del seminario también se pierden en distintos lugares del mundo, y bueno, y deja de haber una escuela austríaca. Acá la escuela austríaca se reconstruye más tarde en Estados Unidos, pero en ese momento Mises tiene que hacer un proceso de romper con lo que había construido, aislarse, y ahí viene una etapa muy importante de producción científica, aislado en Ginebra y luego en Nueva York, pero ya sin la escuela de la que hablábamos antes. Es en Ginebra, en los años que pasa, del 34 casi al 40, donde escribe National Economy, que es el precedente de la acción humana. Es su primer intento a escribir un tratado donde además deje en las lecturas que he hecho en ese libro, y luego lo hace muy bien, lo termina de hacer muy bien en la acción humana, presta mucha atención a la metodología, porque precisamente las críticas que el nuevo paradigma matemático balrasiano hacia la escuela austríaca es que no es científica. Su método científico así de deducción lógica de la acción humana no es científico, y no es el suficiente, el bueno, el adecuado para la economía. Con 60 años, en 1940, en agosto, Ludwig von Mises llega a Estados Unidos, ya con su, vamos a decir, pareja, porque creo que se casaron mucho más tarde, con Margaret. Mis lecturas también me han revelado, que esto no lo sabía, que su posición, la posición donde iba a enseñar, era profesor en Berkeley, en California, pero él entró en Estados Unidos por Nueva York, le debió de gustar aquello más, por lo que fuera, y allí se quedó. Pero hablamos de una persona con un escaso, no sé si ningún inglés, 60 años, con una dedicación, bueno, en un mundo nuevo, en un país nuevo, un economista del que se había quedado ya era un economista de la escuela antigua, es decir, es una especie como de reliquia académica que desembarca en Estados Unidos. Y sin embargo, tiene un periodo fructífero, estimulante. En 9 años va a escribir La acción humana, que se publica en 1949. Amigos que le llevan a dar conferencias. Tenemos ahí a Henry Hazlitt, tenemos a economistas que ya estaban allí, que le conocían, como Ludwig Lachmann, me parece, que ya estaba en Estados Unidos. En fin, ¿qué nos puedes contar de esos primeros años, María, de Mises en Estados Unidos? Pues quiero retroceder un poco, con vuestro permiso, porque hay un punto, o sea, el relato que ha hecho Adrián, que es perfecto. Creo que para entender quién era el Mises de Estados Unidos hay que entender cómo le bombardean, no solamente los enfrentamientos entre unos y otros, o que la economía matemática triunfara y se considerara que la economía austríaca, de la escuela austríaca, era menos científica, etcétera, sino, por ejemplo, cosas imponderables como las guerras mundiales. Es decir, la Primera Guerra Mundial, la posguerra de la Primera Guerra Mundial, con crisis del 29 incluida, digamos que desmenuza o hace que lo que antes era el Imperio Austrohúngaro ya no lo sea, y deja la zona. Austria es uno de los... el Banco Nacional de Austria es el primer banco que cae cuando se extiende la crisis del 29 a Europa. Es decir, la situación de antes de la guerra y la de después de la guerra para los austríacos o los habitantes del Imperio Austrohúngaro, ¿no?, es completamente distinta. La situación en Viena es muy distinta también. Justo como estaba explicando Adrián, el triunfo de, sobre todo, Balrás Pareto y Marshall, etcétera, ahí aparece también John Maynard Keynes en los años 20, es decir, el foco de la ortodoxia y de la economía, o de por donde sigue la ortodoxia académica, se desplaza totalmente y se ve afectado por eso. Pero es que la Segunda Guerra Mundial, o sea, tú decías que entre el 34 y el 40 escribe esta obra tan grandiosa, National Economy, resulta que
estalla la Segunda Guerra Mundial del 39 al 45 y no se lleva a cabo la traducción de esta obra porque el editor suizo pues quiebra y realmente, como ha explicado Adrián, el inglés se instaura como el idioma de la ciencia, el lenguaje de la ciencia y ahí se acaba. Se tiene que ir, se tiene que ir. Es que es distinto decir me voy con una beca, que bien, se tiene que ir porque, y encima lo que ha contado, pues los escritos de Mises son perdidos, frenados, porque era judío, porque, en fin, por todo eso. Y entonces llega a un Estados Unidos que le recibe regular. Le recibe regular porque ya se conocía, o sea, porque ya viene como enfrentado al statu quo de allí, que en esos momentos era muy intervencionista, era una economía que en el periodo entre guerras, y no después de la Segunda Guerra Mundial, sino después de la Primera Guerra Mundial, bueno, pues el país que impuso un arancel del 30% a los productos europeos fue Estados Unidos, y donde había gente como, por ejemplo, Oscar Lange o Ava Lerner, que se habían hecho un huequito en la Universidad de Chicago, que no era cualquier universidad, ¿no? Y que había ido con una beca y tal, pero que él ya había tenido una posición importante en su, me refiero a Oscar Lange, en su Polonia natal, y que cuando recibe el artículo de 1920, que se traduce un poco más tarde, como una década o así más tarde aproximadamente, a inglés, lo que hace Oscar Lange es levantar la bandera de la planificación central en Estados Unidos, y yo creo que hay mucha gente hoy en día que cree que Mises estaba hablando, cuando hablaba de planificación central, estaba hablando de la URSS o de Corea del Norte actual o de Cuba o algo así o de Venezuela. Y no, estaba hablando en general, estaba hablando de la economía de planificación central fuera donde fuera. Entonces, los economistas estadounidenses que estaban en pleno apogeo de la planificación central, cuando después llega Mises en los años 30-40, ya le miran regular. O sea, este es el que nos estaba criticando y estaba diciendo que era imposible el cálculo económico en una economía de planificación central. Entonces no se encontró las cosas muy fáciles. No se encontró las cosas muy fáciles. Y creo que se le quedó la espinita, sobre todo, de la obra, que no había podido tener trascendencia y que para él era... Es que en esos años del 34 al 40, digamos que casi paralizó su producción. Un tipo que era tan prolífico, como hemos estado viendo, de repente se dedica exclusivamente a esa gran obra que ve que se ha echado a perder. Y que por eso yo creo que es el germen de lo que luego fue la acción humana, que es como decir, bueno, yo ya soy mayor, ya aquí es donde me voy a quedar, este va a ser mi legado, y lo fue. La Rockefeller Foundation le da un, vamos a decir, estipendio de 5 años para que trabaje como economista asociado al National Bureau of Economic Research de Estados Unidos. Eso, conferencias, participaciones, etcétera. También Henry Hazlitt le ofrece una columna en el New York Times, me parece, o que publique con cierta regularidad. Es decir, que no le falta dinero, pero no es un trabajo de profesor en ninguna universidad, aunque, sin embargo, empieza a relacionarse con la Universidad de Nueva York, la New York University, donde acaba teniendo también un seminario donde en el año 48, según he podido leer, ya empiezan me imagino yo que los alumnos comentan con el profesor von Mises los capítulos de lo que va a ser esto, la acción humana, año 1949. ¿Qué me puedes contar de la génesis del libro o del momento en que se publicó, Adrián? ¿Por qué publica este libro? ¿Por qué escribe, aparte quizá para sacarse la espinita del National Economy, que no se tradujo al inglés y que no ha tenido mucha difusión, nos regala este monumento? Bueno, yo creo que en la vida de cualquier economista escribir su manual, su tratado de economía es como el trabajo cumbre. Creo que ya con National Economy, el libro de 1940, tiene esa intención, es un trabajo escrito en alemán. Una vez que llega a Nueva York y logra reconstruir su seminario privado y logra tener de nuevo grandes alumnos como Murray Rothbard, como George Reisman, como Israel Kirzner. No sé si ahí participaba Hayek también, de nuevo, ¿no? Eso nunca lo revisé. Pero bueno, aparecen otros. Él tuvo 4 alumnos, que por ahí es importante destacar, que obtuvieron el doctorado con él, solamente 4. Uno es Luis Spadaro,
que fue el más desconocido, pero que tiene un trabajo ahí sobre agregados y promedios y unas críticas a la macroeconomía y a las cuentas nacionales, que por ahí es importante. El segundo, o no sé el orden, ¿no? Pero uno de ellos fue George Reisman, que tiene un libro, Capitalismo, que lo debo tener por ahí, es un libro muy grande de 2000 páginas, un tratado. Siempre hablamos de Man, Economy and State, de Rothbard y la acción humana de Mises. Bueno, este es un tercer tratado de ese tamaño, un trabajo que debe llevar muchísimos años de poder elaborar. Reisman es uno de los que obtiene el doctorado con él. Curiosamente, Rothbard no completó su doctorado con Mises, que por ahí a veces la gente piensa que sí, pero no. El tercero es Israel Kirzner, que es muy conocido y que él cuenta mucho sobre esta cuestión en Nueva York, que dice que en una de las anécdotas de las entrevistas que compilé en esa trilogía que hablábamos al inicio, Israel Kirzner cuenta que habla con Mises para pedirle que sea su tutor, su director de tesis, y Mises le dice, mirá, yo estoy viejo, yo no soy muy bien recibido en la academia, quizás lo mejor para vos es hacer un trabajo buscarte otro tutor, estás en la Universidad de Nueva York, vas a poder tener un trabajo mucho más importante por ahí en otra línea. Y Kirchner cuenta que le gustó la humildad de Mises, le gustó, además le tenía un respeto muy, muy grande, y para él la experiencia de tener a Mises como tutor de tesis fue extraordinaria, lo cual permite que después Kirchner haga un trabajo que él sintió muy importante. Hoy siempre se lo menciona como un posible ganador de un premio Nobel, ya está retirado, es rabino y demás, pero Kirchner sin duda que merece, a mi juicio, con todo su trabajo sobre la función empresarial, conectado con la teoría del capital, conectado con teoría de la firma y demás, la competencia como proceso de descubrimiento, digamos, ahí hay una línea Mises-Hayek muy clara, me parece que es muy valioso. Y el cuarto, que va a ser importante, al menos para Latinoamérica, es Hans Sennholz, que Sennholz recibe el premio Nobel, es profesor en Estados Unidos, y es la persona que termina dirigiendo la tesis doctoral de Juan Carlos Kachanowski y que termina teniendo muchos alumnos argentinos, de los cuales terminamos siendo los que estamos ahora derivados. Entonces me gusta siempre destacar a Sennholz porque realmente fue determinante para que exista hoy una escuela austríaca en Latinoamérica bastante importante. Pero bueno, volviendo a ese Nueva York, yo creo que es importante señalar el seminario privado, el volver a tener escuela, ya no es el Mises aislado, el Hayek aislado, hay una escuela donde hay jóvenes que se entusiasman con estas ideas, que alcanzan sus propios doctorados, que se vuelven docentes, que tienen a su vez sus alumnos, que escriben sus libros, y ahí se da un cambio donde de ese Mises y ese Hayek, que tienen que escribir de todo, porque hablábamos, ¿no? Mises habló de filosofía política, habló de derecho, habló de historia, o sea, hay un Mises que habla de muchos temas, empezamos a encontrar a un Israel Kirzner que se especializa y escribe de función empresarial y emprendedurismo y demás. Encontramos un Rothbard que habla de la ética de la libertad o habla de ciertos temas innovadores. Encontramos un Lachmann por ahí que habló de la teoría austríaca del ciclo económico, conectado con expectativas subjetivas, con debates importantes. Matschluck, que toca temas epistemológicos. Y todos son derivados de Mises, es decir, ahí es donde empezamos a ver autores que alcanzan su propia obra, de nuevo derivado de esto. Y ahí yo creo que, volviendo a la pregunta, creo que la acción humana es el ladrillo fundamental para que exista una escuela austríaca en nuestro tiempo. Es la obra cumbre de Mises, creo que él con ese libro termina por coronar el trabajo que venía desarrollando claramente Menger von Baber, pero también ahí hay un nexo Mises-Hayek, Hayek-Mises, muchos siempre hablan de cómo Mises, digamos, cómo Mises influenció en Hayek, pero claramente hay también una influencia de Hayek a Mises. En ese tiempo, en los años 30, cuando Hayek escribe Precios y Producción, enfatiza el tema de la teoría de la estructura del capital y toca toda su teoría del conocimiento, yo creo que el Mises de la acción humana se ve influenciado también por ese Hayek y su teoría del conocimiento. Entonces, ahí habría que hablar de ambas cosas, ¿no? Mises-Hayek, pero también Hayek-Mises. Y ahí creo que la acción humana termina por coronar una manera de presentarle al mundo una manera de entender la economía alternativa a la dominante. Siempre la escuela austríaca, a mí me gusta presentarla como una escuela heterodoxa,
pero de filosofía política o de política económica ortodoxa. Ortodoxa en cuanto a liberal, pero heterodoxa en cuanto a que chocaba con la economía matemática de su tiempo. Y creo muy importante lo que decía María. Yo mencioné el tema del aislamiento, por el tema de los nazis atacando a los judíos, el tema de la economía matemática, lo angloparlante que se convirtió en la economía, pero también es muy importante que Mises, siendo un liberal en un momento donde el intervencionismo creció de manera extraordinaria y donde el keynesianismo dominó después de la revolución que generó la teoría general, en 1936 se da esto. En esas entrevistas también se ve que Hazlitt le quería conseguir trabajo a Mises, lo presentaba a distintos directores de escuelas de negocios, departamentos de economía, y la respuesta era siempre la misma, pero Mises no es liberal, o sea, Mises no es una persona pro mercado, como diciendo, acá nos va a traer problemas. Era un momento, a ver, ser liberal antes de los 70 es una cosa, ser liberal después de los 70, cuando claramente el keynesianismo ya había fracasado, es otra. Por eso también que Hayek de alguna manera recoge los frutos de Mises, gana el premio Nobel, y es una persona que va por el mundo dando importantes conferencias, ya como un liberal consagrado, en un momento en el que el mundo ya era pro mercado, de los 70 por lo menos hasta la crisis de 2008. El economista en general es pro mercado, más allá de ciertos lugares donde el marxismo todavía tiene algún espacio. En economía, a ver, a mí me gusta decir que hay sociólogos marxistas, hay historiadores marxistas. Ahora, economistas marxistas no es muy común. Economistas marxistas bien formados no es muy común, y creo que en esto Mises tiene mucho que ver, porque realmente mostró los problemas teóricos, conceptuales que tiene el socialismo, no solo por el concepto de incentivos, que es clave, sino por su teoría de la imposibilidad del cálculo económico en el socialismo. Él destruyó intelectualmente al socialismo y su argumento es muy sólido hoy en día. Entonces, realmente creo que nos dejó ahí una victoria ganada. Hoy nuestra guerra, digamos, nuestra batalla hoy no es con el socialismo, es con el intervencionismo. Y ya estamos hablando de otra cuestión. Los debates académicos entre economistas son más menos Estado, no propiedad privada, propiedad pública. Creo que esa batalla Mises la ganó, y como han dicho tantos teóricos, es lo que le da una fama inmortal a la escuela austríaca. ¿Puedo añadir algo, Luigi? Por supuesto. Es que es súper interesante lo que está comentando Adrián. El germen principal antimarxista es Schoenberg, que sienta las bases y que, bueno, pues Mises continúa esta demolición de las teorías marxistas que hace imposible que un economista bien formado de verdad acepte las teorías marxistas, ¿no? Aunque hay de todo y hay que creer a todo el mundo, ¿vale? Hay una cosa que me llama mucho la atención respecto, y que fíjate, yo no había pensado respecto al keynesianismo. O sea, yo estaba pensando más en la política económica intervencionista y planificadora que se ve en historia económica muy, muy claramente en la época entre guerras, e incluso después de la Segunda Guerra Mundial. De alguna manera es un crecimiento económico, es un capitalismo, pero dominado por el Estado y con Keynes presente, ¿no? El hecho de que Keynes triunfara como triunfó hizo que cuando le dan el premio Nobel a Hayek en el año 74, en su discurso de aceptación del Nobel, aparte de unos cuantos párrafos súper interesantes, o sea, merece la pena volver a estudiarlo, volver a analizarlo y tal, le mete una somanta de palos a la teoría keynesiana, a la base de la teoría keynesiana, que en el año 74 Keynes era Dios. O sea, Hayek siente la necesidad de, independientemente por qué le hayan dado el Nobel, porque se lo dan por una cuestión específica, teoría del conocimiento, no sé qué cuántos, él coge la teoría de la demanda agregada a la teoría keynesiana y le da tres sopapos así porque realmente siente esa necesidad. Y luego hay otro tema, la relación entre Hayek y Mises es una relación complicadísima. Y es verdad, es completamente cierto lo que ha apuntado Adrián, y yo tampoco había caído. En los años 30, o por lo menos no había unido los puntos, ¿no? En los años 30 es cuando Hayek ve también que Mises, que podrá tener sus diferencias o no, pero al fin y al cabo están en la misma barca y están en la misma trinchera, se está viendo asediado por Lerner, Lange y toda esta gente que también estaban financiados por Rockefeller y están en la National Bureau of Economic Research, pero llevan mucho más tiempo
y de hecho naturalizados estadounidenses y tal, no sé qué, aunque luego en la Unión Soviética volvió Lange a dirigir la tercera vía comunista, o sea que siempre fue lo que siempre había sido, ¿no? Pero se ve, Hayek ve asediado a Mises y le echa una mano. Y apoya la teoría en contra de la planificación central con una aportación muy importante, ¿no? de la teoría del conocimiento. Y posteriormente, efectivamente, o sea, siempre Hayek, de alguna manera, en los años 30, apoyó a Mises cuando estaba a lo mejor en un momento peor. Sin embargo, la acción humana, hay todo tipo de teorías, ¿eh? O sea, esto es... hay uno para cada persona. Pero por lo que yo he leído, y me parece que tiene todo el sentido, la acción humana es una necesidad no solamente de revivir el national economy, que no había sido, no solamente quitarse esa espinita, sino una necesidad de volver a Menger. ¿Por qué? Pues porque desde los años 20, o sea, desde que acaba la Primera Guerra Mundial, entre Schumpeter, por un lado, que no hemos sacado el segundo, la cara B de Schumpeter, hemos hablado de la cara A de Schumpeter, que realmente, pues a lo mejor sí sirvió para difundir más la escuela austríaca, pero de repente apareció el reverso tenebroso en el sentido puro de la palabra, ¿no? Porque aparece como un Schumpeter neoclásico que habla del estado, de la teoría estática de la economía, etc. Hayek se va a la London School of Economics y digamos que se baña en el lago del neoclasicismo, utiliza las matemáticas y tiene es el austríaco divergente. Yo sí creo que es austríaco, pero es austríaco divergente y está interesado por muchísimas otras cosas, como por ejemplo, o sea, Hayek está intentando explicar por qué el mercado es la solución, es la plataforma no coactiva, que es un agregador social no coactivo, y entonces estudia la teoría de la mente, la sociedad, etcétera, y también la teoría de los precios, pero digamos que su camino va por otro lado. Y yo creo que Mises, que en Estados Unidos no se ve, o cuando llega ve que se ha disgregado la escuela austríaca, crea su seminario, él siente la necesidad de volver a Menger. De decir, bueno, esta gente, Visser por un lado, Schumpeter, el propio Hayek se han apartado, vamos a traer otra vez a Menger. Incluso si en una cuestión menor, o a lo mejor no tan menor, pero una cuestión metodológica difieren, vuelve a traer el centro, que es la teoría de precios, etcétera, etcétera, con una base epistemológica sólida que está en las primeras 150 páginas, ¿no? Pero a la teoría de precios y todo esto le dedica 500 páginas, que tampoco está mal, ¿no? Entonces, yo creo que esa relación tan ambigua entre Hayek y Mises refleja muy bien cómo dentro de la escuela austríaca puede haber diferentes ramas, estilos, inspiraciones, etcétera, pero están todos, yo creo que en la misma trinchera. Muy bien, hay que decir que el libro de la acción humana lleva ya en español 13 ediciones. Yo tengo en casa la novena, no me la he traído porque es casi igual de grueso que este. Esta edición es una tercera reimpresión de la tercera edición del libro del año 1969, creo. Al parecer, según cuenta el profesor Huerta de Soto, en el prólogo, en un estudio casi de 150 páginas que ya incluye la edición española desde, no sé, yo tengo la novena y ya lo incluye. Mises no quedó muy contento de la primera edición del 49 de la acción humana y tuvo que esperar hasta el año 63 para que se hiciese esta, digamos que luego haya pasado a ser canónica y definitiva. Adrián, ¿para quién es el libro? Porque yo sé que el profesor Huerta de Soto lo utiliza en su curso de grado de Economía para estudiantes tanto de Ciencias de la Comunicación como de Economía. Pero bueno, ha comentado María que tiene 150 páginas iniciales de filosofía y metodología, que pueden ser un poquito áridas. ¿Es un libro de texto para el grado de Economía? ¿Es quizás para especialistas en la materia? ¿A quién se lo recomendarías tú, si acaso? Bueno, cualquier economista, para ser un buen economista, tiene que leer la acción humana. Esa sería mi primera recomendación. O sea que claramente es un libro para economistas. Hay que decir que en la estructura de la acción humana hay unos, creo que 13 capítulos de filosofía
previos a hablar del mercado, hablar de los precios, hablar de las políticas intervencionistas, de los ciclos económicos y los temas habituales de economía, con lo cual eso muestra un poco a quién es Mises. O sea, desde el seminario privado en Viena, Mises trataba temas metodológicos con sus alumnos en ese seminario. En el seminario privado que se da en Nueva York, muchos años después, todavía Mises dedica mucho tiempo a tratar temas epistemológicos. Y en el medio, libros y libros, con lo cual pasar por todos esos capítulos es esencial, porque si no uno no entiende lo importante del mensaje de Mises. Mises ahí se detiene a hablar de racionalidad. ¿Qué significa la racionalidad? A mí me gusta decir, hay 3 modelos de racionalidad. El que nos dice la nueva macroeconomía clásica de que el individuo es perfectamente racional y toma siempre las mejores decisiones. Obviamente Hayek ataca esto con su teoría del conocimiento. Está el post-keynesiano que nos dice el individuo no es racional, entonces son como monos a los que les podemos vender cualquier cosa y los individuos son irracionales, y está lo humanamente racional en Mises, que es racionalidad limitada. Creo que hoy todos los economistas o cualquier persona que analice estas cuestiones, desde el mundo de los negocios a la economía y demás, habla de racionalidad limitada, como Mises ya lo hace en la acción humana. Bueno, Mises le dedica un capítulo a esto, y lo hace en 1949, no hoy. Entonces, cuando uno empieza a ver aportes en todas las disciplinas, o incluso ve los premios Nobel a Buchanan sobre public choice, vamos a burocracia, y Mises ya decía las mismas cosas en 1944. Cuando hablamos de economía y psicología y aparece Vernon Smith, vamos a Mises y ya habló de psicología en términos similares. Cuando hablamos de Law and Economics, vamos a Mises y encontramos que hay adelantos también en esa área. O sea, cuando uno lee la acción humana con detenimiento, hay que tener tiempo, ¿no? Porque es un libro de 1000 páginas, hay que tener mucho tiempo para ver lo que Mises logró construir tan temprano. Y eso define por qué tuvo los alumnos que tuvo. O sea, si yo tengo hoy que hacer un top 10 de economistas, seguramente estará Hayek, estará Israel Kirzner, estará Peter Boettke, estarán los alumnos de Mises, porque realmente son quienes continúan una obra especializada en temas que Mises se adelantó a su época y hoy por ahí parece menos importante, pero en ese tiempo era preclaro, digamos. Ahí creo que está claro esto. Muy bien. María, volviendo sí, a la acción... perdona. Sí, sí, perdona, continúa. Pensaba que habías terminado, perdona. No, bueno, que la acción humana en definitiva es ese ladrillo que mencionaba con esa lógica deductiva que repasa todos los temas. Yo creo que el economista se tiene que tomar ese tiempo para estudiar esta obra en profundidad. Yo siempre cuento que la primera vez que la leí fue de manera dispersa. Un día quería entender el mercado y leí el capítulo sobre el mercado. Un día quería ver su teoría del ciclo económico y leí la teoría austríaca del ciclo económico, y así fui recorriendo la obra. Pero tuve la suerte de que la Universidad Francisco Marroquín me ofreció dictar un curso de filosofía de Mises en la Marroquín. Fue un semestre que estuve en Guatemala, y al dar clases un semestre de filosofía de Mises, les enseñé la acción humana de punta a punta. Entonces pude leerla de punta a punta hace no mucho tiempo, en 2012 fue. La pude leer de punta a punta otra vez de manera integral, y es extraordinario, realmente extraordinario. Por eso el que no se tomó el tiempo y está interesado en la escuela austríaca, realmente vale la pena, porque ahí es donde empieza a encajar y a ordenarse el sistema. Después, los aportes de otros autores vienen a completarse. Yo creo que algo que ha hecho muy bien Peter Boettke en la moderna escuela austríaca es decirnos, miren, los austríacos son geniales, pero no son los únicos geniales. Entonces, tomen el esquema conceptual de Mises, que es estrictamente epistemológico, tomen sus aportes al socialismo, a la teoría del ciclo, aportes de Hayek en teoría del capital y demás, hagamos ese sistema de ideas, pero luego abramos a lo que Peter Boettke llama el mainline economics, y traigamos a un Buchanan que nos habla de cataláctica y que nos habla del public choice, con todo lo que eso implica. Traigamos a Douglas North, que nos habla de instituciones, la nueva economía institucional. Traigamos a Ronald Coase, que nos habla del análisis económico del derecho. Traigamos a Angus Deaton, que nos habla de pobreza y desigualdad, de manera empírica, con aportes muy compatibles. Y vamos a aprender un montón de muchos autores, desde la escuela de Bloomington. Podríamos hablar de
de grandes autores. Yo creo que Mises no tendría ningún problema en abrirse a todos estos autores, a lo Bethke. Pero bueno, hay gente que lo ve de otra manera. Acá creo que es necesario decir que hay una lectura Mises-Rothbard y hay una lectura Mises-Hayek. Yo siempre tuve esa preferencia Mises-Hayek, pero yo creo que Rothbard, y especialmente los seguidores de Rothbard, nos muestran un Mises más rothbardiano de lo que Mises era. Ese es el comentario final que quería hacer, lo que va en relación a la epistemología de Rothbard. Cuando Rothbard muestra la acción humana, o muestra su estudio, su tratado de economía, Man, Economy and State, Hombre, Economía y Estado, fue traducido al español ahora por Unión Editorial, lo muestra de manera axiomático-deductiva, sin hipótesis auxiliares, sin elementos empíricos, como si todo el sistema de ideas se pudiera deducir de manera a priori. Bueno, eso choca con Mises. Ahí hay un Fritz Machlup, que es el epistemólogo seguidor de Mises, que nos presenta la epistemología de Mises, donde Mises parte de la acción humana y deduce teoremas y leyes y todo el cuerpo de la teoría económica, pero con elementos o hipótesis auxiliares y condiciones iniciales que en términos de filosofía de la ciencia tienen mucho que ver con in relacatos, pero que en términos económicos creo que Machlup resumió muy bien. En esto Zanotti y Nicolás Kachanowski han hecho un trabajo muy bueno también, tratando de valorizar a ese Machlup que por ahí queda perdido, porque es tan fuerte la presencia del Mises Institute en nuestro tiempo, que realmente ha hecho una labor extraordinaria para difundir las ideas de la escuela austríaca, que Machlup queda reducido y a veces olvidado. Yo creo que ahí hay un epistemólogo clave, y si la escuela austríaca tiene como prioridad la epistemología a partir de los trabajos de Mises, creo que ese Machlup debe ser leído, y entonces, como diría Zanotti, tenemos una interpretación Machlup de Mises y una interpretación Rothbard. Creo que ese debate requiere profundizarse si uno quiere acercarse bien o de la manera más correcta posible a cómo interpretar la metodología de Mises. Totalmente de acuerdo. Y de hecho iba a comentar que hay algún artículo, por ejemplo, de Joseph Salerno, que presenta a un Hayek muy sorprendido porque la acción humana no es lo suficientemente abierta, y presenta a un Mises mucho más cerrado de lo que se podría esperar. Es decir, tu afirmación de probablemente, yo estoy en la línea de Peter Bethke y creo que es un plus que la escuela austríaca aprenda o por lo menos observe, no se cierre a al mainline economics de Bethke, ¿no? Sin embargo, tú lees a Salerno y ves la gente del Mises Institute y exactamente lo que te presentan es un Mises que es, esto es lo que hay, es algo fijo y no hay que mirar nada más fuera, ¿no? Y yo creo que es un error, y probablemente, yo no sé, porque yo no estaba allí, es decir, no, sí saca a Salerno cosas que escribió Hayek. También hay que pensar dónde estaba la mente de Hayek y los trabajos de Hayek en los años 40, cuando aparece la acción humana, y cómo evoluciona Hayek, etcétera. Pero yo creo que a lo largo de su vida, con los hechos, por los hechos los conoceréis, Hayek probablemente reconocía a Mises por encima de cualquier otra cosa y por encima de las diferencias, ¿no? Y realmente creo que uno de los problemas que tenemos hoy en día es que muchos seguidores del Mises Institute, no me refiero a los grandes estudiosos del Mises Institute, sino a los jóvenes que llegan y que solo conocen el Mises Institute, tienen una idea muy pervertida, perdón por ser tan contundente, pero tiene una idea pervertida de Mises, ¿no? O sea, Mises es mucho más que eso, y tenía una amplitud de miras mucho más amplia de lo que muestran a través de una ventanita demasiado cerrada por lo que yo veo, ¿no? Y por otro lado, esos mismos jóvenes que solo ven lo que les muestra el Mises Institute, que está haciendo una encomiable y grandísima labor de difusión de todas las obras de Mises, perciben a Hayek como un traidor que en realidad no pertenecía a la escuela austríaca y que hizo cosas muy raras y que, en fin, estaba fuera, no es uno de los nuestros, ¿no? Que me parece un error muy profundo, basado en la ignorancia, básicamente.
Muy bien, para ir ya concluyendo, bueno, quiero añadir que Mises murió en el 73, no acabo de ver ni el premio Nobel que concedieron a Hayek en el 74, ni tampoco el encuentro, el congreso, por llamarlo de alguna manera, que supone lo que en Estados Unidos se sigue conociendo hoy como el revival, la resurrección, perdón, de la Escuela Austríaca de Economía en Vermont, me parece, en South Royalton creo que se llama, ¿verdad? Donde invitaron a Ludwig Lachmann, a Murray Rothbard y a Israel Kirzner, con otros 50 economistas más o menos austríacos, y eso supuso, bueno, pues un renacimiento y hasta la actualidad. Eso ya Mises no lo pudo ver, pero como habéis mencionado, la estela de su trabajo sigue bien viva. Henry nos pregunta qué es lo más recomendable para comenzar. Él lo llama la conducta humana de Mises. El libro se titula, en español, es La acción humana. ¿Cómo recomendaríais que un interesado pudiera empezar a contactar con estas ideas? Habéis nombrado Mises Institute, habéis nombrado también la Universidad Francisco Marroquín. Entiendo que son fuentes a donde se pueden ir los interesados a informarse. Ha salido aquí también el máster de Huerta de Soto en Madrid, en la Rey Juan Carlos de Madrid. En Argentina, ¿cuál ha sido la influencia de Mises, que sé que ha sido grande, y dónde se puede estudiar? Adrián, además de contigo, por supuesto. Bueno, gracias por eso, pero a ver, algo que no mencionamos es que Mises estuvo en Buenos Aires, invitado en 1959 por Alberto Venegas Lynch padre, que Mises dio unas conferencias en la Universidad de Buenos Aires donde estuvo a sala llena y hubo que completar otras aulas con parlantes para tratar de que toda la gente pudiera escucharlo. Realmente tuvo un impacto extraordinario. Y esas 6 conferencias se publicaron en un libro que ahora se llama Política Económica. Y la verdad es que nos muestra un Mises que para nuestro tiempo es extraordinario. Con una simpleza muy clara, trata temas de política económica que son muy contemporáneos. Entonces, ese libro, la verdad que vale la pena. A mí me gusta empezar a otro libro que no mencionamos y que también es clave, es Planificación para la Libertad, que es un libro de Mises muy, muy claro. Ahí hay trabajos... Ganancias y pérdidas, es un ensayo cortito muy bueno. Hay uno de la ley de Say que rescata la ley de Say frente a la mirada keynesiana, que nos podría llevar a pensar en un Keynes. Siempre hablamos de Hayek-Keynes porque fue el debate real, pero pudo haber un debate Mises-Keynes que fue muy diferente, que podría haber sido muy diferente y que podríamos reconstruir. Bueno, al margen. Lugares donde estudiar a Mises... mencionaron varios recién: Peter Bethke en George Mason University en Estados Unidos, Universidad Francisco Marroquín en Guatemala. En toda América Latina hay fundaciones haciendo trabajos muy, muy buenos. En la Universidad de Buenos Aires, Martín Krause tiene una cátedra donde da cátedras sobre Mises y la escuela austríaca, con una materia que es parte de la formación de los licenciados en economía, y realmente de ahí salen muy buenos proyectos de austríacos. Muchos después terminan haciendo sus maestrías en SEADE. SEADE tiene una maestría en Economía y Ciencias Políticas, claramente de corte del Mainline Economics y la escuela austríaca, que también es importante. En España está el programa de Jesús Huerta de Soto de maestría. OMA de Madrid tiene permanentemente programas también con Juan Ramón Rayo y demás, programas austríacos tiene una maestría en conjunto, de hecho, con la UFM más OMA de Madrid. Así que hay un montón de lugares, ¿no? Tanto de universidades acreditadas como institutos, fundaciones. Federico Fernández ahora también en la Fundación Hayek en Viena, él está en Polonia, también están generando en Europa una presencia importante y hay congresos a los que se puede asistir. En Argentina hay uno cada 2 años y el año que no se hace en Argentina se repite en Europa. Después, obviamente, el Juan de Mariana también tiene su propio Congreso de Economía Austríaca. Y bueno, y seguramente estaremos siendo ingratos con un montón de gente que hace trabajo desde hace décadas y no los estamos mencionando, pero realmente hay una ebullición y la verdad que lo estamos notando. La cantidad de cursos, de conferencias en YouTube con millones de seguidores es extraordinario y realmente se debe a toda la gente como Value School que están haciendo trabajos para difundir estas ideas. Deja que añada una cosa que me parece importante. De la mano de Peter Bethke en la George Mason, Pete Bethke es muy partidario de que todos los estudiantes de doctorado, profesores, investigadores, etcétera, de la escuela austríaca,
presenten sus trabajos en los congresos normales, regulares, ortodoxos de economía. Y gracias a él, en los congresos de la History of Economic Society, que es completamente ortodoxa, keynesiana, en fin, hay cada vez más sesiones dedicadas a la escuela austríaca. Y yo creo que ese es el camino. O sea, no solamente que Bueno, haya asociaciones y tal, que me parece importantísimo y además es una esperanza, sino que quienes estén dedicándose, quienes estén interesados, pues los profesores que investigan, etcétera, sobre este tema, que no se reduzcan, que no nos quedemos en nuestras células, sino que salgamos a los congresos ortodoxos con la cara bien levantada, sin ningún tipo de complejo. En ese mismo sentido, destacar esto que pasó con Rothbard. Rothbard fue un autor que escribió mucho, que fue muy polémico para su época, y que recibió el rechazo de la academia permanente por sus publicaciones, lo que lo llevó a tener su propia revista, el Journal of Libertarian Studies, un journal extraordinario para un austríaco, pero que no se comunicaba con los keynesianos, los monetaristas, la nueva macroeconomía clásica, no había ahí un diálogo. Ese comportamiento sectario de él y sus seguidores fue promovido. Entonces, ahí es donde se empezó a generar que los austríacos se cerraran. Sí, bueno, no tiene sentido hablar con un keynesiano, no entiende nada, mejor hablemos entre nosotros, vayamos a nuestros congresos, dialoguemos entre nosotros, lo cual es muy bueno para fortalecer el desarrollo de la escuela de pensamiento, pero que lamentablemente te aísla. Yo creo que Peter Boettke en esto entendió la diferencia. Él está formando doctores en economía con muy buena formación matemática, con formación econométrica, con formación neoclásica, y hace que sus graduados sean bilingües. Bilingües en el sentido de que manejan la escuela austríaca, pero no ignoran la economía no austríaca. Entonces salen al mundo con un dominio que los hace extraordinarios. Y ahí vemos el trabajo que están haciendo Christopher Coyne, Peter Leeson, Benjamin Powell, Stephen Horwitz y otros, ¿no? Larry White va por el mismo lado, pero obviamente no ha sido alumno de Peter Boettke. Nicolás Kachanowski a su vez es un derivado de Powell como alumno en Boston, entonces ahora él tendrá su departamento y formará sus alumnos. Y este extraordinario desarrollo está haciendo que todos estos doctores tienen sus propias escuelas, sus propios alumnos, sus propios programas, publican en todas las revistas, incluidas las top 10, y hace que la escuela austríaca vuelva a ser lo que era. Ahora no discutimos entre nosotros, discutimos con otros teóricos de otras escuelas. Esa recomendación de Peter Boettke, de salgamos a discutir con el otro, fue lo que a mí personalmente me llevó a ser miembro de la Asociación Argentina de Economía Política. Y entonces todos los años, Martín Krause y algunos más, vamos ahí y nos juntamos con los profesores que tuve en la Universidad de Buenos Aires, que son keynesianos, que son estructuralistas, seguidores de las ideas de Prebisch, o que son marxistas, o lo que sea. Y tenemos diálogo totalmente respetuoso, ameno, digamos, con gente que no confía tanto en el mercado como nosotros, pero se genera un diálogo que construye. Y eso es un poco la actitud que yo creo que Peter Boettke bajó y que le hace muy bien. El pensamiento sectario de gran parte de la tradición austríaca, lamentablemente la condena. Entonces, esto creo que es clave. Después, por supuesto, habrá que decir que el Quarterly Journal of Austrian Economics es una revista austríaca extraordinaria para austríacos. No digo que dejemos esa revista, o el Review of Austrian Economics, o Procesos de Mercado en España, o Laissez-faire en Guatemala, o Libertas, o la revista de Instituciones, Ideas y Mercados en SEADE, que son revistas que claramente promueven el pensamiento austríaco en muchísimos temas y son excelentes. Pero estaría bueno que parcialmente los austríacos se animen a publicar en revistas que no son tan afines a nuestras ideas, porque ahí es donde leen los que no son austríacos y es donde se genera el intercambio necesario desde la mirada académica. Pues María, Adrián, ha sido un placer teneros en esta sesión tan, tan intensa. Se han dado un montón de nombres, un montón de referencias de libros que, por cierto,
Cabe decir que muchos están disponibles de forma además gratuita, publicados en excelentes ediciones digitales y también en papel a través del Mises Institute en Internet, con lo cual no será porque a uno le vaya a costar mucho dinero hacerse con una biblioteca de los clásicos de la escuela austríaca si los quiere leer, como digo, en inglés. Ahí están todos. Hemos dedicado casi 1 hora y 20 a la acción humana de von Mises y ya se lo merecía. En este tercer año de Value School ha llegado ya el momento. Y confío en que vuestras palabras sirvan de estímulo para que, quién sabe, quién va a escuchar o ver este vídeo en YouTube. Ahora ya vamos a todo el mundo, evidentemente, y quizá con vuestro ánimo se inicie también este maravilloso camino de la Escuela de Economía Austríaca. María, Adrián, gracias a los dos, de verdad. Muchas gracias, un abrazo. Muchas gracias. Y Víctor os dice que muchas gracias a los dos, nos ven desde Venezuela. Luis dice que magistral como siempre, charla muy buena de los dos ponentes. Henry también agradece. En fin, ha sido un lujo. La semana que viene no tenemos actividad, es víspera, el miércoles es víspera del Jueves Santo, así que estaremos de descanso, pero este viernes tenemos una charla fuera de programa con Marcos de Quinto, el ex vicepresidente para el mundo de Coca-Cola, un directivo de primerísimo nivel que el viernes estará contándonos pues muchas lecciones de vida y de empresa que también ha publicado en un libro del que hablaremos largo y tendido. Todavía os podéis inscribir porque hay plazas para el viernes a las 7 en Value School. Y este vídeo, como sabéis, se publicará pronto en el canal, en YouTube y también en forma de audio en las plataformas de podcast habituales. Y ya nos veremos a principios del mes de abril con un nuevo tema. Y ya será otro mes. Hasta entonces, amigos, María, Adrián, buenas noches y salud para todos. Hasta la próxima. Muchas gracias.